a esta conferencia de una gran experta, una gran persona y una gran investigadora, porque hablar de Begoña Lolo es hablar de múltiples facetas. Yo la conozco desde hace muchísimos años, fue compañera mía en la Sociedad Española de Musicología, y allí estuvimos lanzando en el año 99, a mí me dijeron la presidenta, ella vicepresidenta, ella era también la directora de la revista de musicología, y bueno, organizamos congresos juntas, y nos recorrimos España, en Barcelona, en Alicante, en fin, en muchos sitios, organizando los congresos de musicología en aquella etapa. Pero aparte de eso, es decir, ella estudió piano, estudió la carrera de filosofía y letras, y entonces, bueno, pues, porque en aquellos momentos la musicología, como les comentaba el otro día, hablando de José Antonio, empezó en el año 83 en España. Es decir, anteriormente esos estudios no existían. Por eso yo no llegué a coger esos estudios, es decir, que yo me sumé de una manera voluntaria y estudiaba, pero no pude hacer la carrera, estudié geografía e historia. Entonces ella, bueno, pues ella trabajó en el siglo XVIII, trabajó en muchos compositores de aquel momento, y después, bueno, pues ha ido derivando a otros temas, evidentemente, y ha hecho ella fue la que creó la especialidad de musicología en la Universidad Autónoma de Madrid, porque entonces no existían esos estudios allí, y ella fue la que lo creó. Ha estado en México y ha hecho conciertos con la Universidad Mexicana para hacer cursos y colaborar en muchísimos proyectos de este tipo. Y luego, bueno, pues ya últimamente su trabajo se ha dirigido hacia la Real Academia de San Fernando, la academia madre de España, ¿no? Es decir, que es una academia fundada en el siglo XVIII, no como la nuestra del siglo, que es jovencita, del siglo XIX, y entonces ella ahí la nombraron académica, no me acuerdo hace cuánto tiempo. En el 2016. En el 2016, y entonces ahí hace una labor también muy grande, porque además entró directamente a la Junta de Gobierno, es la censora de la academia, un cargo que nosotros aquí no tenemos. Y entonces ella después, al final de la charla, si quiere, que nos cuente lo que hace en la academia. A ver, y bueno, ella como digo, se ha fijado tanto en el siglo XVIII como también cuando el centenario de Cervantes, ha trabajado mucho los temas cervantinos, la música de Cervantes, en el Quijote y en otros textos cervantinos, y ha hecho muchísima difusión de todo este legado. Ella nos viene a hablar hoy de un tema, porque yo se lo pedí, ella es, aparte de esto, es académica correspondiente de nuestra Academia Canaria, desde hace ya muchísimos años, ¿no? Y aparte es también correspondiente de otras academias, entre ellas la de Málaga. Y en la de Málaga hubo un personaje importante, que es Rafael Millán, que fue el primer historiador, el que hizo una historia de la música española. Entonces no se pudo dedicar completamente porque tuvo una carrera diplomática muy activa y muy potente, de la que ella va a hablarnos ahora, y cómo este señor conjugó la musicología con su viaje en distintas embajadas a lo largo de su vida. Bueno, ya, la verdad es que yo estuve en las oposiciones de Begoña, tanto en la de profesora titular como en la de la catedrática, estuve en los dos tribunales y por supuesto, imagínense si conozco bien su currículum, porque claro, me tuve que empapar en aquellos momentos pues todos los estudios, las publicaciones y en fin, y toda la trayectoria que había realizado. Entonces, bueno, ya verán que es una persona con un gran espíritu de sacrificio y amor al trabajo, porque realmente Begoña es una trabajadora nata, una mujer que ha luchado muchísimo. En la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, pues ganaron un peso pesado, realmente, que fue la que creó, como les digo, los estudios de musicología allí, y luego también ha sido la directora del Centro de Investigación en la propia universidad,
un centro que se dedica a hacer conciertos en el Teatro Real, ¿no? En el Auditorio Nacional. En el auditorio, perdón, en el auditorio. Y entonces durante varios años ha estado programando todos esos conciertos allí en el auditorio de Madrid. Por lo tanto, es una persona sumamente conocida y sumamente prestigiada en su campo. Y yo, para mí, es una satisfacción que hoy venga aquí y que les hable a ustedes de esta parcela de la musicología, como es el señor Rafael Millán, que tuvo una importancia muy grande en la historia de la música española. Nada más, Begoña, bienvenida, tiene la palabra. Y muchas gracias, Rosario. Bueno, venir a Canarias es en cierto modo como venir a mi casa y no es una frase hecha cortés, ¿no? Me unen muchas cosas aquí. Primero eso, la vida hizo que nuestros caminos se juntaran en una oposición y a partir de ese momento, que suelen ser pues una oposición a funcionaria, ¿no?, a profesora titular, no siempre es el mejor momento para crear buenas relaciones, ¿no? Eso es así, pues la verdad que lo fue y desde entonces pues yo creo que ya ha pasado 30 y tantos años, 30 y tantos largos años en los que hemos seguido trabajando, colaborando y haciendo muchísimas cosas, ¿no? Para mí estar hoy aquí, invitada además por la Academia y por su presidenta, pues de verdad que es un momento de satisfacción muy grande. Cada vez que vengo aquí me veo toda la Academia palmo a palmo y milímetro a milímetro, cada cuadro que se ha metido, cada grabado y cada azulejo que se ha limpiado, si me lo permiten. Y la verdad que es impresionante, ¿no?, cuando uno ha visto lo pequeño que era esto, ¿no?, y cómo esto ha ido lentamente creciendo, gracias al tesón de ella y, por supuesto, de los propios académicos, al esfuerzo colectivo, pues quizás esa máxima, ¿no?, de que cuando todos miran hacia el mismo punto se consiguen muchísimos proyectos, sacarlos adelante, y la verdad que es impresionante. O sea, yo he estado esta mañana, hemos paseado por toda la Academia durante un tiempo bastante largo y me llevo la impresión que me llevo siempre de que esto es un mundo maravilloso y es un referente, sin lugar a dudas, no solo para Canarias, sino en general, porque la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel se habla siempre, o sea, es muy conocida a todos los efectos, digamos, dentro del mundo de las academias, ¿no? Creo que en tiempos de fragilidad y de inmediatez como el que vivimos en este momento, las academias se convierten en baluartes, ¿no? Son el hilo conductor de la historia, espacios de conocimiento y de convivencia y lugares serenos de sabiduría. Entonces, venir a un lugar sereno como es este es para mí un momento de especial significación y yo agradezco enormemente la invitación, ¿no? Y bueno, como ven, me he puesto de rojo para disimular las bondades que ha explicado Rosario sobre mi persona. Y sin más, voy a empezar con Rafael Millán, que bueno, es muy probable que ustedes no sepan quién es. Esa no es razón de su ignorancia e incultura, eso es razón de la incultura general del país en algunos aspectos, como ahora vamos a poder comprobar. La creencia de la inferioridad de España en cuanto concierne al arte de la música es más general de lo que fuera justo y conveniente. La verdad es que la desoladora incultura artística reinante en nuestra patria, la indiferencia absoluta por las producciones del arte nacional, el predominio del casi tiránico del mal gusto dan una extraordinaria apariencia de robustez a semejante opinión. Esta frase la escribía Rafael Millán en el año 1909, una reflexión dura y amarga, que quizás no es el momento, pero a lo mejor podríamos reflexionar si buena parte de lo que aquí se dice, siglo y pico después, todavía lo podríamos seguir firmando, ¿no? Si no en su integridad, quizás en alguna parte. Bien, este duro y amargo texto sobre la realidad musical de España, Millán lo escribía en la introducción de la obra dedicada al compositor Mariano Rodríguez de Ledesma. En 1909 ya escribía un libro sobre Mariano Rodríguez de Ledesma que acababa de publicar en Málaga.
Por entonces, Millana ya era una personalidad muy reconocida, tanto a nivel nacional como internacional, en el campo de la investigación musicológica y también en el del derecho. Ejercía en estas fechas de diplomático en Estocolmo, después de haber pasado por los destinos de Roma, Tánger, Marrakech y La Haya. Su pensamiento, este amargo pensamiento, no era una excepción, sino más bien un lugar frecuentado por una generación que se movía alrededor de Felipe Pedrell y de toda su ideología. Y en ese ámbito no solamente había gente interesada por el campo de la investigación musical, sino que había compositores como Falla, pianistas como Ricardo Viñes, Albéniz estuvo cerca también. Es decir, Pedrell se convirtió en una figura que dio luz y orientación a una generación que puso en marcha un movimiento regeneracionista, es decir, la reivindicación de la trascendencia y el valor artístico de la música española y la necesidad de su regeneración a partir de la creación de un drama lírico nacional basado en el folclore frente a la zarzuela, que era el modelo de teatro musical imperante. Estimaban además que era de justicia que la música española ocupase un papel relevante, que el papel relevante que en realidad le correspondía, no solo en el ámbito internacional, sino sobre todo, y este era el concepto fundamental, en la historia de la música universal. Fíjense ustedes que estamos hablando de principios del siglo XX. Podíamos suscribir buena parte de estas ideas en la Sociedad Española de Musicología, es decir, la necesidad de reivindicar la trascendencia de la música española en el ámbito internacional y su lugar en la historia de la música universal, ¿no? Bien, ¿cómo lo hacemos? Ya es otra cosa. La realidad es que si tuviésemos que analizar, y acabo de empezar, y este es el segundo párrafo en el que me detengo, porque realmente Millana fue casi un visionario, absolutamente. Podríamos decir que todavía, si nosotros compramos una historia de la música universal, occidental, vamos a decirlo, de la parte de Europa, no vamos a pasar a la parte de la América Latina, no vamos a tocar los países asiáticos, ni americanos, Estados Unidos, simplemente la parte europea. A día de hoy, seguiríamos viendo como la parte que le corresponde a la música española son 2 páginas, 3 páginas a todo tirar, lo cual quiere decir que un siglo largo después tampoco las cosas han cambiado mucho, ¿no? Rafael Millana y Gordon había nacido en Málaga el 6 de diciembre de 1869 en el seno de una familia no solo acomodada, sino de un largo prestigio, no solo en el ámbito de Málaga, sino realmente a nivel nacional. Su abuelo había sido pues, Rafael Millana y Ardisson, un arquitecto muy conocido. Si ustedes viajan alguna vez a Málaga, y se lo sugiero porque está maravillosa todo el proyecto que tiene cultural y museístico, pues en la Plaza de la Merced, donde está la casa donde vivió Picasso, pues ahí hay precisamente un templete de Rafael Millana y Ardisson. Pero tiene una plaza dedicada también en la zona del centro histórico. Millana, nuestro músico, era hijo de Francisco de Paula Millana, hombre que no tenía estudios superiores, pero de gran sensibilidad, amante del arte y de la cultura y dueño de un establecimiento litográfico desde el que se labró un sólido prestigio. Fue vocal de la Comisión General de la Exposición Artística, Industrial y Agrícola en el año 1877, que se organizó con motivo de la visita de Alfonso XII a Málaga, y vocal de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos en 1866. Su trayectoria fue enormemente reconocida como litógrafo y grabador. Es excelente, de verdad. Yo he visto algunos grabados antiguos que él hacía y son magníficos, y eso le permitió con el tiempo ser nombrado académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Supo dar a su hijo una buena educación, lo que le permitió a Rafael, con el tiempo, a nuestro Rafael, dominar el francés, el inglés, el italiano, el portugués, el sueco y el alemán. Además, había estudiado las carreras de Derecho en Madrid y Granada, empezó Humanidades, Filosofía en Madrid también, no terminó, y la de Música en el Conservatorio de Málaga con Eduardo Con y después en Madrid con Felipe Pedrell. Francisco de Paula,
El padre se dedicó además a urbanizar y construir edificios en los terrenos aportados al matrimonio por su mujer María Gordon y Salamanca, y entre otros edificó en la finca familiar el Huerto del Correo, un gran invernadero para cultivar plantas exóticas que había mandado traer de Cuba, una experiencia que le permitió años más tarde, en 1877, costear la plantación en Málaga de acacias, plátanos orientales y álamos, dejando de esta manera un legado y una huella en la ciudad impresionante. Buena parte del paseo de la Alameda lo puebla él. Lo dona a él. Y en buena medida él planteaba, ¿no?, que el contacto con la botánica y el contacto con la naturaleza era un principio de armonía y era un principio de una forma de pensamiento superior, ¿no? Este es el ambiente refinado que marca los primeros años de nuestro músico y compositor, etc. En el año 1880 la familia se trasladó a vivir a París, abriéndose para Rafael Mitjana pues, un abanico enorme de posibilidades que rentabilizó años más tarde. Pudo relacionarse con las figuras más destacadas del campo de la creación y de la investigación musical del momento, como Camille Saint-Saëns, de quien quizás recibió formación como compositor, Vincent d'Indy, el fundador de la Escola Cantorum, o el prestigioso musicólogo Albert Subies, y les pido que por favor se queden con este nombre. Francia quedó ligado a su vida para siempre como una segunda patria. Fue el país que le encargó y editó una de las obras más importantes, no solo desde el punto de vista de su trayectoria intelectual, sino sobre todo del valor que ha tenido para la historiografía de la música española. Me refiero a la musique en Espagne, art religieux et art profane, la historia de la música en España. Era el volumen cuarto de la Enciclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire de París, una obra muy ambiciosa dirigida por Albert Lavignac y Lionel de la Laurencie, editada en 1914 y ampliada en 1920. Fíjense, y me voy a parar, 1914, un músico español que acaba editando una historia de la música española en francés en una obra, digamos, en varios volúmenes, escrita evidentemente por las personalidades más relevantes de Francia. 1914, estamos en 2025. Nuestra presidenta, si quiere, me puede corregir si me equivoco. No ha habido otro caso en la historia de la musicología de alguien que haya escrito una historia de la música española en otro idioma que no sea el español. 1914. Un señor que ni siquiera se le dio el más mínimo reconocimiento en España. Para que nos hagamos una idea, esta obra que es impresionante y que prácticamente nadie se ha leído, solo se fusilan algunas cosas cuando conviene, tardó 72 años en ser traducida al español, 72 años en ser traducida al francés al español, un hecho que me hace pensar que el texto de Mitjana que he leído al principio y al que volveré en algún otro momento, no solo fue certero, sino premonitorio para él, la indiferencia absoluta por las producciones del arte nacional. Pero la vida de la familia Mitjana no fue todo maravilloso, no fue una balsa de aceite, pasaban de la riqueza y de la opulencia a la necesidad, consecuencia de algunas malas inversiones del padre, un recorrido que marcó la juventud de Rafael, quien vio con tristeza como los últimos años de la vida de los padres pasaron pues, de la riqueza más absoluta a la estrechez y a una penuria económica realmente muy importante. Esto marcó su trayectoria enormemente, una cierta obsesión porque tenía que tener una solvencia económica para sobrevivir él mismo y para ayudar a la familia, y una queja que también se manifiesta en muchas ocasiones en la correspondencia que mantiene con Pedrell y con otros artistas de yo no he tenido la suerte, en cierto modo, habiendo nacido en una familia enriquecida, de que eso se hubiera podido mantener en el tiempo y le hubiera facilitado a él una vida más cómoda, porque ahora lo veremos enseguida, Mitjana fue una persona enferma desde el principio de su vida con unas enfermedades tremendas, ¿no? Bien, a lo que se añadió ese estado de salud delicado que acabo de comentar, esencialmente enteritis crónica y bronquitis y problemas gastrointestinales muchísimos, un condicionante que a la hora de ejercer como diplomático le marcó una barbaridad, pero
que hizo que las enfermedades que tenía o estas enfermedades en situaciones a veces de una gravedad total hicieron también, le ayudaron para que pudiera volver a España a recuperarse y por lo tanto volver a Málaga, que era su tierra añorada y el lugar donde él en realidad hubiera deseado vivir. Bueno, empieza desde muy joven a componer. Deseaba ser artista, vivir de la composición. Entre sus primeras obras se encuentran el Preludio Sinfónico para el Drama Universal, basado en textos de Ramón Campoamor y escrito para gran orquesta, que quedó inconclusa. Esta va a ser una constante en su vida, componer y no terminar nunca las obras. Una obra más cercana al sinfonismo europeo de finales del siglo XIX que al movimiento nacionalista del que era defensor. Fue escrita en su etapa de juventud, cuando todavía vivía en Málaga, al igual que el Nocturno Exequias, basado en un texto del poeta Federico Valar, una obra en la que el compositor describe el contenido desesperanzado del poema a modo de marcha fúnebre, ¿no? Me encantaría poderles poner una audición y que la pudiésemos escuchar, pero lamentablemente estas obras no han sido grabadas nunca y apenas se han podido escuchar, ¿no? Es en esta etapa cuando él comprende perfectamente, ante la situación familiar que tiene, por un lado, que no va a encontrar un futuro en la composición, no va a ser un gran creador, razón por la que reorienta su actividad profesional hacia el derecho ya de una manera definitiva. Llevaba un año en Madrid como aspirante agregado diplomático, había terminado, por supuesto, la carrera, hecho las oposiciones, cuando la mala salud hizo su aparición por primera vez de una forma contundente, obligándole a pedir una licencia ilimitada que se prolongó en el tiempo casi un año y que tuvo pésimas consecuencias, ya que le costó su puesto de trabajo en el Estado por absentismo laboral. Esto lo marcó tremendamente, le pareció un tratamiento muy injusto. En el año 1894. Este contratiempo, sin embargo, determinó su trayectoria vital y su máxima pasión por la investigación. Pasó a ocupar un lugar dominante en su vida y durante este año de licencia, que tuvo que estar en su casa en Málaga, empezó a investigar en la catedral, vaciando las actas capitulares. Los que hemos vaciado actas capitulares, pues sabemos que esto o la pasión te inunda o puede ser una tortura. Y empezó a vaciar las actas capitulares entre los años 1496 a 1510 porque él quería llegar a escribir una historia de la música de la Catedral de Málaga, cosa que evidentemente nunca llegó a realizar y que veremos además por qué. Y escribe en la obra, cuando llega a publicar el resultado de esta investigación, dice, realmente es maravilloso como lo dice, una feliz casualidad, o sea, una feliz casualidad me ha hecho encontrar, examinando los libros y documentos que se conservan en el archivo de la Basílica Malacitana, muchos y muy curiosos datos relativos a eminentes artistas. Nadie había pasado por la catedral, nadie había vaciado nada. Entre esos curiosos datos, Millán encontró información absolutamente capital sobre la vida de Juan de la Encina, descubriendo que había ejercido como archidiácono mayor de la catedral desde 1509 hasta 1519, una información que era absolutamente desconocida y que, si me lo permiten, tengo que decir que lo sigue siendo a día de hoy. Leemos muchas biografías de Encina, hechas desde el campo de la música, musicología y hechas desde el campo de la literatura, y esa etapa de 10 años allí prácticamente no se conoce, ¿no? Un descubrimiento que daba a la luz una parte importantísima de la biografía del poeta y músico, a la vez que revalorizaba la catedral como lugar de interés y llegada para tan importantes artistas. Millán demostró en la forma de investigar una solvencia científica incuestionable. Tenemos que pensar que estamos hablando de una persona de 26 años, que acaba de terminar la carrera de Derecho, ha hecho sus oposiciones, ha enfermado, se ha trasladado a Málaga y se pone a investigar. Realmente no tenía un rudimento de lo que era la investigación. El dominio de las fuentes, a la vez que su maduro espíritu crítico, cuando uno lee esta obra, es absolutamente impresionante. Su hallazgo quedó recogido tiempo después, fíjense, en 1895, en el año 1899, Albert Subiés publicaba en París una obra que era Histoire de la musique en Espagne des origines du XVIIe siècle, Historia de la música en España desde los orígenes al siglo XVII, indicando
efectivamente este gran hallazgo que se había producido. Es decir, eso lo tuvo claro digamos, un hispanista francés amante de España, y no lo tuvo claro España prácticamente ni hasta hoy en día, ¿no? Resultado de esta investigación fue la obra que ven ustedes aquí, y una obra muy curiosa y para mí especialmente interesante, y les animo a que la lean. Yo les he propuesto a la Real Academia que hay que hacer una edición, me parece que hay que reeditarla, que se la dedica a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta es la dedicatoria que tiene aquí. Es posible que no se pueda leer desde la lontananza en que están, pero bueno, en definitiva, él ofrece la obra y lo que dice es que ha encontrado una serie de noticias que son fundamentales y que podrían cumplimentar pues, el cancionero siglos XV y XVI, el cancionero de Palacio de Barbieri, que había sido pues, el músico más importante, el primero que ingresa en la Real Academia, en la sección de música, cuando se crea, y que entiende que esto podría ser de una gran importancia para él. Bueno, hay que decir que detrás de esta dedicatoria magnífica, a la que yo no le quito la más mínima importancia, hay un deseo profundo de que se le pudiera a él elegir académico de esta academia, y un objetivo que él seguirá manteniendo a lo largo de su vida y que lamentablemente por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nunca hizo, nunca lo admitió como académico, ¿no? Es curioso porque al finalizar el libro, sigo diciendo, estamos ante una persona de 26 años, por lo tanto alguien muy joven, ya plantea las obras que va a escribir. O sea, yo no sé, alguien que tenga esta claridad. Es curioso porque cada obra que publica, cada obra que al final mete un listado de las obras que él va a hacer. Yo las he ido siguiendo todas, he leído pues prácticamente todo lo que publica, y hay que decir que es impresionante porque la inmensa mayoría de lo que dice que va a hacer lo hizo. Entonces, esto que vemos aquí, siluetas de músicos españoles, se acabó convirtiendo en un recopilatorio de sus críticas musicales, puesto que fue crítico en distintos periódicos, en El Imparcial, El Correo de Andalucía, La Ilustración Musical Hispanoamericana, El Cronista, La Época, La Actualidad y un largo etcétera. Fue además un crítico muy respetado, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo en el campo de la ópera. Tenía una capacidad, digamos, especial. El libro de Rodríguez Ledesma, que ya han visto ustedes que lo publica porque he leído la cita al empezar, y después esto de impresiones y el libro, perdón, de siluetas de músicos españoles, que ahora vamos a ver cómo es otro libro que publicará también enseguida. Por tanto, estos tres libros que él anuncia que va a publicar, junto con esa especie de estudio crítico de los maestros cantores de Nuremberg, de Wagner, son todos quedan publicados, incuestionablemente. Años más tarde, escribía otro libro que son los estudios sobre algunos músicos españoles del siglo XVI, ilustrados con facsímiles grabados y textos musicales en el año 1918, y volvía a reeditar este texto de Juan de la Encina, revisado y ampliado porque la edición estaba agotada. En esta ocasión no podía por menos que lamentarse en la introducción de no haber podido escribir como él hubiera deseado la historia de la Capilla de Música de la Catedral de Málaga, como había anunciado en la primera edición. Proyecto al que he debido renunciar, como a tantos otros en mi vida, por forzadas y largas ausencias de la patria, es decir, por su carrera diplomática. No es casualidad esa mención a las forzadas ausencias. La carrera diplomática fue su modo de vida, su sustento, pero no estuvo exenta de enormes dificultades y decepciones, además de la falta de motivación en algunos destinos a los que nunca se adaptó y que solo sirvieron para agravar su mala salud. En carta dirigida a su amigo Pedrell desde Tánger en 1899 le confesaba: voy a acabar por embrutecerme. Vaya país. Nada de arte ni de letras y una barbarie extraordinaria. Es curioso porque él acabó en este intento por hacer algo, vamos a decirlo así, más allá de su trabajo diplomático, acabó estudiando cosas increíbles como el Magreb y otra serie de estudios que acabó publicándolo, que nada tenían que ver ni con la parte diplomática ni con la parte musical, sino que tenían que ver con esa inquietud suya de tener que estar constantemente investigando para dar un resultado, ¿no?
Sin dudarlo, su primera estancia en Estocolmo, que hará 2, de los años 1904 a 1911, fue la más interesante de todas las estancias diplomáticas y fructífera de todos sus destinos, tanto a nivel personal, ya que conoció a la que sería su esposa, Hilda Folk, como a nivel intelectual. Es el momento en que Mitjana empieza a llevar una doble vida, que Estocolmo se lo permitió, una cosa rara, pero así fue. Y él mismo lo confiesa en sus escritos, en sus cartas. Por un lado, era el secretario segundo de la legación española, encargado de los negocios y de la imagen de España y del establecimiento del comercio y de las relaciones comerciales. Y por otro lado, era investigador en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, que se encontraba a 70 kilómetros de Estocolmo. Sitúense ustedes en la época, 70 kilómetros de Estocolmo, con el frío que además hace allí, y eso se lo garantizo porque yo he pasado algún tiempo, a la que acudía con devoción y asiduidad. Entre las joyas que conservaba esta biblioteca, Mitjana localizó, gracias a los escritos de Eitner, el que llamaría el famoso Cancionero de Uppsala, una obra de música profana española del Renacimiento, compuesta por 54 villancicos en lengua vernácula, 48 en castellano, 4 en catalán, 2 en galaico-portugués. De la totalidad, 42 eran de tema amoroso y picaresco y las restantes de tema navideño y religioso. Una obra que había sido compilada en el Círculo del Duque de Calabria y editada en Venecia por Scotto en 1556 y de la que no existía ningún otro ejemplar en ninguna de las bibliotecas más importantes europeas. Una edición de gran valor por su antigüedad, puesto que apenas 20 años antes se había editado el primer libro de madrigales italianos por Philippe Berthelot, también en Venecia, en 1533. Es decir, que esta edición de este recopilatorio de música española era realmente una auténtica bomba que había pasado absolutamente desapercibida. El hallazgo quedó recogido en esta publicación, El Cancionero de Uppsala, 54 canciones españolas del siglo XVI, ahora de nuevo publicadas, compiladas, con notas y comentarios en el año 1909, obra en la que editó los textos poéticos y, lo que es más importante, el estudio adjudicatario de la procedencia de estos y la posible autoría de la música, ya que esto no se especificaba en las partituras, en la impresión, esto no figuraba. Un trabajo de investigación sin precedentes en la que Mitjana demostró un dominio excepcional de la literatura del Renacimiento español, así como la tratadística teórica de la música y de la biografística de los músicos y poetas. Todo ello le permitió ubicar el contexto y el lugar de cara a la adjudicación de autorías entre el texto, que no figuraba quién lo había escrito, y la música, que no se sabía de quién era. O sea, llegó a resolver esta piedra filosofal, reconociendo que algunas de estas canciones podían ser obra del mismo grupo de compositores que figuraban en el famoso Cancionero musical de Palacio, que había publicado unos años antes Barbieri, y que no podemos olvidar que la publicación de ese cancionero, primero, Barbieri no lo localiza en Palacio. Lo localizan en Palacio y le informan a Barbieri que hay esa obra allí y que sería interesante que viniera a verla, que es distinto el planteamiento. Pero bueno, gracias a ese cancionero, nosotros al cancionero de Barbieri, pudimos conocer cómo era la música del Renacimiento en esa época, y le sirvió a Barbieri, por otra parte, para ser nombrado académico de número de la Real Academia Española en el año 1892, el único caso, porque después de ahí no ha habido jamás otro músico, ni alguien del campo de la musicología, que haya vuelto a estar presente en la Real Academia Española. Bien, es cierto que a su fallecimiento Barbieri dona toda la parte de lo que era el estudio de cancionero y otra serie de, digamos, libros, etcétera, se lo dona a la biblioteca de la Academia. Bien, entre los grandes polifonistas españoles que figuraban en el Cancionero de Uppsala, identificó a Juan de la Encina, Cristóbal de Morales, Juan de Peñalosa, Bartolomé Escobedo, Enrique de Valderrábano,
y tantos otros que sería prolífico citar, escribe Millana, es decir, lo más granado de la música española del siglo de oro. Allí estaban los originales de algunas de las canciones transcritas para vihuela que se localizaban en los libros de cifra de Luis Milán. Una de las obras de música profana españolas más antiguas que se conocen, que permitía comprobar cómo la música española de esta época había gozado de una entidad propia, además de un gran valor artístico. Le había encontrado esa piedra filosofal, ¿no?, que determinaba la valía incontestable de la música española del Renacimiento. Es decir, aquí se demuestra, y más por la época en que se editó, se publicó, que esto era nuestra música, se podía medir en términos de lo que era la música europea y, por lo tanto, reforzaba la reivindicación de que debía de figurar en un lugar de honor dentro de la historia de la música universal, que era el objetivo desde el principio, ¿no? Pero en la introducción a la obra del texto de los textos, Millana advertía: faltarían al curioso lector los comprobantes, es decir, los textos musicales. Reservo esta parte de mi trabajo para el día, si es que llega, en que pueda publicarla. Una vez más fue premonitorio, el día nunca llegó, y Millana falleció sin haber editado las transcripciones de música, a pesar de tener terminada la obra completa desde hacía muchos años. Años más tarde lo hizo Leopoldo Querol, el pianista, al elaborar su tesis doctoral sobre compositor y musicólogo, y fue la viuda quien le suministró a Querol el rico material que dio lugar a la obra Cancionero de Usala, transcripción de Rafael Millana, estudio introductorio sobre la poesía y la técnica musical por Leopoldo Querol. Gracias a él conocemos el enorme trabajo de transcripción que hizo Millana en el Cancionero. Pero estas casualidades perversas de la vida, ¿verdad? Es en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que siempre aspiro a entrar, donde se encuentra precisamente el legado de Leopoldo Querol y con ello el legado que había recibido de la viuda de Rafael Millana. Es decir, que al final nosotros tenemos a Rafael Millana gracias a estas carambolas del destino y a esta perversidad, si me lo permiten, porque realmente nunca entró, a pesar de que era, pues, en fin, su gran objetivo, su gran deseo, ¿no? Es este legado que lo cede Leopoldo Querol, ya lo pueden ver, sería más tarde nombrado académico de número de la corporación. Y, bueno, pues está este comentario de que al final está en la academia a través de terceras personas, pero no a través de su propio mecanismo de entrada. Mientras Millana está trabajando en Cancionero de Usala, sigue trabajando en su historia de la música española, ese encargo que hemos visto cuando se va de jovencitos, cuando se va a París, para cumplir el encargo con Lavignac, que iba ya realmente muy retrasado y que Lavignac le reclamaba insistentemente. Ambas obras están profundamente interconectadas y buena parte de lo que es el trabajo del Cancionero de Usala está reflejado en la historia de la música en España, ¿no? Especialmente el capítulo dedicado al Renacimiento. De todas las obras escritas en Estocolmo, que fueron muchísimas, sin lugar a dudas esta es la obra más importante. Y yo diría que esta obra, junto con la de Juan de Alsina, son las obras capitales de esta, y una que diré al final son las obras capitales de Millana. Es la obra más personal en la que demostró su concepto de historia. Esto es importante, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un texto y quiere contar algo, ¿qué contar? ¿Cómo contar? ¿Por qué contar? ¿No? Un dilema que siempre está presente en la cabeza del historiador. Millana optó por un enfoque muy ligado al ideario musical nacionalista del que era un ferviente convencido, lo que le hace a veces perder la necesaria objetividad. Creo que ese es siempre un mal que a veces nos acoge a todos, al considerar que la música española, en particular la del siglo de oro, era original y por lo tanto no había recibido ninguna influencia extranjera. Algo que matizará posteriormente, ya que esta valoración no era del todo correcta. Esta particularidad no es óbice para que esta obra realmente sea considerada la primera historia de la música española, escrita con rigor, base científica, erudición ordenada
estudio de las fuentes primarias, sistematización y una estructura coherente frente a las precedentes que se habrían escrito, como la de José Teixidor y Barceló, cuya yo la recuperé esa obra, La historia de la música española, la de Mariano Soriano Fuertes, La música española desde la llegada de los fenicios, solo con el título ya nos avanza algo, desde la llegada de los fenicios hasta el año 1850, o por ejemplo el diccionario bibliográfico de efemérides de músicos españoles de Saldoni, plagadas de errores, elucubraciones, a la vez que carentes de mucha fundamentación científica. Aquí tienen ustedes lo que es el ejemplar de conservatorio, ¿no? A la izquierda pueden ver abajo, ¿no? España, del siglo VIII, perdón, al siglo XVI, por Rafael Michana, ¿no? Y aquí la traducción que 72 años más tarde tuvimos el honor de hacerle en España gracias al Centro de Documentación Musical, que si no todavía seguiríamos sin ella. Bien, la historia se estructura en 5 apartados que abarcan desde la Alta Edad Media, pasan por todo el Renacimiento, una parte importantísima. El estudio de la ópera es fantástico y en particular, si me lo permiten, porque es una de mis debilidades, su estudio acerca de la tonadilla, ¿no? Un tipo de género de teatro breve que apenas se había abordado hasta la fecha y que le hace un estudio magnífico del que después, evidentemente, beberá José Subirá y que enlaza muy bien con las teorías de Pedrell y su obra sobre el teatro lírico nacional. La obra llegaría al final hasta mediados del siglo XIX, hay una ampliación, y Michana, quizás por este carácter diplomático, quiso evadirse del estudio y la valoración histórica de muchos de los acontecimientos importantes que habían sucedido en la segunda mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX. No quiso entrar ahí, probablemente por no entrar en una situación de conflicto al tener que valorar a muchos de los coetáneos, ¿no? No escribió esa parte, que la escribiría posteriormente Henri Collet en la edición de 1920. A día de hoy, esta historia de la música sigue manteniendo absolutamente todo su vigor a pesar del año transcurrido. Pero en Estocolmo fue también el momento en el que él está diplomático, que tuvo la ocasión de conocer a este personaje absolutamente capital en su vida, que fue Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue a Estocolmo a recibir el premio Nobel, estamos en ese momento, el padre de la neurociencia moderna, en el año 1906. Y Michana no solo hizo de Cicerón del lugar, sino que lo abrumó llevando a la biblioteca de Uppsala y bueno, sacándole absolutamente todo. De hecho, lo cuenta. Ramón y Cajal lo cuenta, como aquello fue abrumador, ¿no? Porque quería que lo viera todo. Bien, tiempo después, Ramón y Cajal le dedicará a Michana este dibujo, ¿no? de una neurona que se conserva en la colección particular. El destino de Estocolmo creo que fue la etapa más feliz de Michana, por lo personal que hemos visto y también por pues todas estas relaciones que llegó a establecer y lo que llegó su cancionero Uppsala, y fue muy prolífica, una época en que publicó muchísimo. Entre las obras más importantes se pueden añadir el Discantes y Contrapuntos, 1905 en Valencia, el catálogo, se lo digo traducido, crítico y descriptivo de los impresos musicales de los siglos XV al XVII conservados en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, y también una obra capital, desapercibida totalmente para la música española, escrita en francés, L'Orientalisme musical et la musique árabe, el orientalismo musical y la música árabe, del año 1907, una aportación que fue de tal calibre que la propia Universidad de Uppsala le ofrece un puesto como profesor para que se dedique precisamente a este campo en el que no había gente. Es decir, el paso que había tenido esos años tortuosos, ¿no? En Turquía, en Marrakech, todo esto que le había pesado, por otro lado, le había sido beneficioso para conocer un ámbito musical que la gente no conocía. En Occidente esto no se conocía mucho y que le permitió esto, ¿no? Terminada la estancia en Estocolmo, se le destinó a Teherán, más tarde a Lima, destinos en los que no llegó a tomar posesión por razones de salud, aconsejado por los médicos. Sí se marchó a San Petersburgo, en donde permaneció desde 1911 a 13, en el lugar en el que fue condecorado como comendador con la placa de la Orden de San Estanislao. Posteriormente se le destinó a Estambul,
entre 1913 y 17, una etapa espantosa condicionada por su salud, con un momento de respiro en su estancia en Madrid gracias a la ayuda de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, el que en 1913 pide al Ministerio de Estado, al Ministro de Estado, que facilite la incorporación de Millana en el Centro de Estudios Históricos que dirigía, con el fin de que pudiese escribir el tratado de don Fernando de las Infantas y su pluramodulación en género, publicado más tarde en Madrid en 1918. Una comisión de servicios que duró un año y que, bueno, para él fue maravillosa porque se pudo desligar de Estambul y, por otra parte, dedicarse a lo que más le gustaba, que era la investigación musical, sin que en ningún momento eso le afectara desde el punto de vista económico. Regresa a Estambul en 1914, la salud empeora de una forma espantosa, su estado de ánimo también era preocupante y después el ministro de España en Constantinopla deja constancia en un telegrama enviado al ministerio de que Millana podría morir si no se le permitía marchar inmediatamente a un hospital en condiciones y recomienda el de Suecia. Estocolmo es el último, se permite por supuesto esa salida a Estambul y Estocolmo es el último destino al que llegó con el rango ya de ministro plenipotenciario y en el que estará desde el año 17 al 21 en el que ya fallece, ¿no? Fue volver a casa. Y la prueba más evidente es que fue una etapa enormemente fructífera, otra vez, en la que se publicaron un montón de obras, algunas de las cuales ya les he ido citando y no voy a repetir otra vez, ¿no? Pero es también el momento en el que Millana da un salto cualitativo maravilloso y para mí me apena que no viviera más años, ¿no? Porque es el momento en el que hace un trabajo muy sugerente que, por supuesto, ha pasado desapercibido, para variar, y lejos de los planteamientos historicistas que venía arrastrando en toda la trayectoria, se centra en aplicar la psicología al estudio de los personajes de las óperas de Mozart, siguiendo esas corrientes, digamos, de la musicología sistemática que ya tomaban fuerza, ¿no?, en Europa. Este enfoque quedó plasmado en una conferencia impartida en el Ateneo de Madrid el 24 de marzo de 1918 bajo el título de Mozart y la psicología sentimental. Qué título más fascinante. Se encuentra un ejemplar de esto en la Biblioteca Nacional y es un texto que yo recomiendo desde luego leer. Bien, sus grandes aportaciones desde el punto de vista musicológico, si se me permite, sus grandes aportaciones se centraron esencialmente en la música del siglo de oro, muy consonancia con toda la teoría regeneracionista, ¿no? La parte más importante de la historia de la música española se centraba en el siglo de oro, en el Renacimiento español, con el momento más trascendental y de mayor calidad artística, y en la ópera como un espacio de debate para la construcción de un drama lírico nacional. Falleció el 15 de agosto de 1921 en Estocolmo. Se le rindieron honores en esta ciudad, pues era un hombre muy respetado y querido en Estocolmo. Así describía el acto la autoridad española competente en Suecia. Tengo la honra de informar de la triste pero imponente ceremonia de entrega de los restos mortales del señor Millana a las autoridades suecas de la Marina en Guerra que se encargan de su traslado a Málaga. Esto lo paga directamente Suecia, no lo paga España, se lo traslada, se le da realmente honores casi de hombre de Estado, se trasladó su cuerpo en el acorazado Filgia y asistieron a recibirlo en el puerto de Málaga, que son estas fotografías que ustedes están viendo sacadas de la prensa, el ministro plenipotenciario de Suecia en Madrid, que se trasladó, el alcalde de la ciudad de Málaga, el gobernador civil, el gobernador militar, los marqueses de Urquijo, el marqués de Noveleche y un largo etcétera de autoridades, ya que su llegada había sido anunciada en los periódicos. Era el recibimiento de un hombre de Estado, un grande que tanto había aportado a la historia de este país. Pero más allá de este momento de gloria, marcado por los funerales y el entierro, es obligado reconocer que su figura ha quedado muy opacada. Imperó entonces e impera en la actualidad la falta de reconocimiento profundo a su trayectoria como investigador,
Sus aportaciones a la construcción de la historia de la música española no solo fueron relevantes, sino que asentaron el camino de futuro de muchas investigaciones posteriores. Supo llevar el nombre de España y la defensa a ultranza del valor de su música por todos los lugares a los que viajó y estuvo destinado. Una actitud que generó, esto ha pasado totalmente desapercibido, una corriente de interés entre los investigadores extranjeros por la historia, la música, las costumbres, la cultura de España, que dio sus frutos en numerosas publicaciones y que, bueno, hoy en día esto ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Ninguna de las reales academias de este país supo apreciar su valía. Ninguna institución reconoció el mérito a la excelencia que tenía Michana. En varias ocasiones quiso presentar candidatura para ingresar como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a los fallecimientos de Peña y Goñi y del conde Morfi, candidaturas que no hubiesen podido progresar dado que no residía en Madrid y en este momento que estamos hablando existía un requisito en los estatutos de la Academia de San Fernando en el que era obligatorio vivir en Madrid. El procedimiento que él utilizó tampoco fue el más adecuado, ya que no procedía que él fuese el que se propusiera, le tenían que proponer otros, ¿no? Su gran amistad y admiración por Pedrell durante los años en los que el compositor residió en Madrid fueron un punto de anclaje fundamental para conseguir este objetivo que se intentó en varias ocasiones y que se le dijo que no cuando Felipe Pedrell dejó Madrid ya definitivamente en 1905 para volver a residir en Barcelona. Las aspiraciones ya quedaron totalmente, definitivamente olvidadas, ¿no? No hubo una posibilidad. A diferencia de su padre, que sí había entrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en Málaga, su lugar de nacimiento, tampoco. Esta academia tuvo el gesto de nombrarlo académico, ¿no? Como han visto ustedes, en la vida de Michana se mezclan lo humano, lo profesional, a veces sin solución de continuidad, ¿no? Es una vida dividida entre su vocación por la investigación musicológica y sus obligaciones diplomáticas, dividida entre la vocación y la devoción y la defensa por España y la crítica a las instituciones, suele ser muy duro en su correspondencia, y sobre la realidad musical de este país. Como telón de fondo de esta conferencia, si quieren ustedes, y de su vida, su constante deseo de construir la historia de la música española para demostrar al mundo su gran valor artístico y trascendencia, un deseo que quedó reflejado en una extensa producción intelectual que hizo que tuviese un reconocimiento muy grande en el ámbito internacional y un reconocimiento muy pequeño en el ámbito nacional, ¿no? En el campo de la ciencia, decía Max Weber, solo tiene personalidad quien está simplemente al servicio de la causa. Ese fue el motor que rigió su vida, el compromiso con la cultura y con la ciencia, y creo que no se puede elegir una mejor definición que le refleje. Ya, si me permiten, pues vamos a escuchar el único fragmento de música que hay de él, que es este. Son unas seguidillas que él va a componer dentro de una colección de danzas españolas que la escribe estando en Roma en el año 1898, es decir, cuando todavía es bastante joven, y es una pieza, ya lo van a ver, pues que destila, ¿no? un andalucismo muy claro y un espíritu marcadamente folclórico muy en consonancia con lo que era toda la teoría regeneracionista en el que él estaba literalmente metido. Vamos a ver aquí. Iba a decir, vamos a ver, Marta, si soy capaz. Bueno, este es un arreglo, por supuesto. Estas seguidillas luego las editaría Unión Musical Española en el año 1926, ya fallecido él.
Sí, esto lo compone cuando tiene unos 29 años. Solo que se ha conservado mejor han sido las obras, digamos, de la primera etapa suya de juventud, y luego cuando ya tiene claro que ya no va a continuar, escribe una ópera, Loreley y La buena guarda, pero son óperas inacabadas, que a lo mejor tiene un acto completo, pero le faltan las partes de orquestación, o sea, ya no, la composición lentamente se fue abandonando, ¿no? Bueno, y ya lógico, porque realmente con el trabajo que tiene, uno cuando lee toda la correspondencia y la parte suya como diplomático, hay momentos muy importantes, como en San Petersburgo, en las relaciones con España cuando está allí. O sea, que esa medalla que se le da de comendador y alguna otra distinción no es accidental, es que realmente como diplomático era muy bueno, quiero decir, como diplomático. Y realmente, bueno, pues como para mí, desde el punto de vista de la musicología, me parece una de las personalidades más interesantes y proporcionalmente peor reconocidas. Pero bueno, ya lo dice él al empezar. Pero mira, lo estás dando a conocer. Ya lo dice él al empezar, ¿no? O sea, él ya lo presagia. Tarde, pero poco. Él ya lo presagia, que será así. No sé si... Bueno, gracias.